Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean cordialmente bienvenidos a la transmisión del estudio bíblico de esta tarde de la Iglesia Árboles junto al río. Les damos una cordial bienvenida a la iglesia presente y también a quienes nos acompañan tras las redes sociales, tras nuestra página oficial. En esta tarde le voy a dar lectura para iniciar este estudio bíblico a Isaías 55:6 y dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y hoy, ¿verdad? Es una buena oportunidad para buscarle, porque todavía dice: llamadle en tanto que está cercano. Y gloria a Dios por su vida, porque hoy ha decidido encaminar sus pasos a este estudio bíblico, a aprender, ¿verdad?, más del Señor. Y bueno, vamos a empezar el tema. El tema de esta tarde es la lección 17, que dice la teología de la prosperidad. Nuestra base, ¿verdad?, es Proverbios 10:4. En Proverbios 10:4 es donde nos habla que la mano negligente empobrece, dice su palabra, mas la mano de los diligentes enriquece. Y vemos, ¿verdad?, aquí en este proverbio 10:4, que Dios no está en contra, ¿verdad?, de que seamos prosperados. Al contrario, ¿verdad?, dice que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y bueno, el Señor, ¿verdad?, bendice a sus hijos. Dice aquí, ¿verdad?, que Él no está en contra de que nosotros seamos bendecidos, prosperados, pero sí tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios viene, ¿verdad?, de una manera que nos habla en esta tarde, de una manera para que nosotros tengamos entendimiento de que hoy en día se ha transquiversado el evangelio a través de esta teoría, a través de la teología de la prosperidad. Esta teología habla, ¿verdad?, acerca de que nosotros como cristianos pues tenemos una adquisición de bienes, desmedidamente, es decir, que nosotros podemos adquirir lo que nosotros queramos y cuando nosotros decimos. Entonces nos convertimos en un Dios con D minúscula, porque nos estamos convirtiendo en que nosotros somos los dueños y señores de nuestra vida y los dueños y señores de lo que querramos tener. Entonces ahí entra, ¿verdad?, la teología de la prosperidad. Como veíamos en Proverbios 10:4, pues el Señor no está peleado con que nosotros seamos bendecidos, prosperados, porque el Señor nos bendice y nos prospera. Pero sí tengamos bien en cuenta que esta teología habla de que nosotros, ¿verdad?, somos, ¿verdad?, atraídos terrenalmente de muchas maneras. Y entonces vienen una serie de enseñanzas que dicen: bueno, pues si tú no eres bendecido es porque estás en pecado, o si tú no eres bendecido es porque no lo has decretado, no lo has sabido llevar a cabo. Pero recordemos, hermanos, que la teoría de la prosperidad es una teoría dañina, nociva, es una teoría que hace daño. ¿Por qué? Porque esa teoría nos hace a nosotros sentirnos que nosotros somos los que damos las órdenes y las instrucciones a Dios. Y nosotros tenemos que entender que la prosperidad viene de arriba para abajo, ¿sí? No nosotros de abajo para arriba dándole instrucciones al Señor, diciendo lo que nosotros queremos en el momento que nosotros lo decimos, ¿sí? Entonces debemos reconocer que la Biblia presenta mucha palabra, muchos versículos que en esta tarde vamos a ver acerca de lo que es la teología de la prosperidad, pero defendiendo la postura a través de la palabra de Dios, que es en la voluntad de Dios. La prosperidad que usted tiene será en la voluntad de Dios. Entonces,
nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a su palabra. En San Lucas 12:15 dice su palabra: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Esa es una lectura que habla en el Nuevo Testamento y dice, ¿verdad?, que la vida del hombre no solamente es los bienes que tiene, ¿sí?, sino que dice porque producen avaricia, porque producen lo que es sentirnos más que los demás. Produce soberbia, avaricia, pero dice su palabra, ¿verdad?, que en esta teología fue su principal, William Kenyon fue el que fundó, se podría decir, el principal en esta teoría de la prosperidad, en la cual él afirmaba, ¿verdad?, que pues nosotros podemos hacer posible lo imposible solamente con que tú lo creas y tú lo lleves en tu mente, lo creas y lo hables. Entonces se hace posible. Entonces vemos, ¿verdad?, que aquí la teología de la prosperidad tiene las tres ingredientes, que son la fe, la lengua y la palabra. Es decir, solamente cree y lo vas a recibir. El fundador es el que comenta, ¿verdad?, acerca de esta teología, se refiere a eso. Entonces, por eso muchos les hace muy atractivo este tipo de mensajes. Por eso hay muchos lugares donde este tipo de mensajes pues siempre es predicado y siempre es usado esta teología. Pero nosotros debemos de conocer, ¿verdad? El Señor en esta tarde nos enseña que son teologías erróneas, porque esta teología, ¿a quién no le gusta oír? Que tú solamente diciéndolo lo vas a obtener. Todos queremos, ¿verdad?, eso. Pero aquí vemos que es atractiva por muchos, pero aquí Dios no es simplemente, no lo ven más que como un proveedor, como que Él les va a proveer todo, ¿sí? Y ya dejan de verlo como un redentor, ¿sí? Entonces nosotros debemos de enfocarnos bien a que no es un proveedor de dame, 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 y en el momento en el que yo lo digo, porque nosotros tenemos que entender que es nuestro redentor y que Él es Dios, por lo cual Él tiene el control y Él sabe por qué nos da y por qué no nos da y en el tiempo en el que nos lo da y si es que nos lo va a dar. Entonces nosotros debemos de estar satisfechos con lo que Dios ha permitido en nuestra vida y agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En el punto 2, los que tienen expositor, dice la perspectiva de la teología de la prosperidad. ¿Sí? Solo ellos dicen que hay que activar la fe y recibirlo. O sea, lo creo y lo recibo. ¿Sí? Así es como esta teoría de la prosperidad acapara o se podría decir que atrapa a muchos creyentes, porque escuchan lo que quieren oír, escuchan que yo lo creo y lo recibo, pero se nos olvida la palabra importante que es en la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Dios conoce todo lo que va a pasar, entonces nosotros a veces ignoramos que lo que nosotros a veces queremos, a veces es hasta contraproducente a lo que Dios va a hacer en nuestra vida o a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Entonces nosotros tenemos que aceptar siempre la voluntad de Dios, porque recordemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y desde ahí nosotros tenemos que aceptar todo lo que venga de parte de Dios sin reproches y sobre todo entendiendo que el sufrimiento, ¿verdad?, y el dolor no solamente son procesos malos,
porque muchos los vemos así. Yo sé que nadie quiere estar sufriendo y nada quiere tener dolor, pero muchas veces son procesos que nos ayudan a crecer, que nos permiten crecer. ¿Por qué? El Señor permite eso porque en los desiertos la mayoría de nosotros como cristianos es cuando nosotros abandonamos, ¿sí? Cuando nosotros en los procesos es cuando nosotros pues tomamos, ¿verdad? Ese abandono hacia Dios. Entonces, ¿por qué? Porque estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque estamos padeciendo. Y entonces empezamos a decir, ay, ¿quién fuera que nos diera como en el desierto, ¿verdad? Decían los israelitas que comíamos esto y comíamos el otro. A veces decimos, antes cuando yo no conocía de Dios, pues es que yo hacía esto, pero no era salvo. Y desde ahí estábamos condenados a la muerte eterna. Entonces nosotros tenemos que entender que los procesos a veces en el desierto que Dios permite en nuestras vidas, que son las tribulaciones, los sufrimientos, son procesos que Él sabe por qué los permite. Y nos lo permite porque a veces cuando tenemos todo, hermanos, no lo valoramos. Es como los hijos que Dios a lo mejor les permite tener muchas cosas, pero también debemos de entender que nosotros siempre damos a veces hasta un extra para nuestros hijos, casi siempre, pero Dios nos conoce y por eso nos da lo que nosotros necesitamos tener, porque es en su voluntad y para que no nos perdamos. Entonces vemos que mucha gente abraza esa teología porque no quiere escuchar que hay procesos que Dios permite, solamente bendiciones y bendiciones económicas. Deja de pensar en las bendiciones espirituales, en los regalos que el Señor da a sus hijos. Lo deja por un lado y empieza a ver solamente bendiciones económicas, porque pues como yo soy un hijo de Dios, yo tengo que ser pues bendecido de una manera sobrenatural. Y sabemos que las bendiciones de Dios son bendiciones espirituales y son bendiciones ciertamente, como decía Proverbios, no estamos peleados, que no, Dios no te puede bendecir económicamente, pero Dios lo hace en su voluntad. Entonces, también en esta teología habla de que la pobreza es una maldición. Y muchos han escuchado que dicen, es que tú eres pobre, pues porque estás en pecado. Pero muchas veces, ¿verdad? Los propósitos divinos, pues solamente Dios los conoce. Y muchas veces esos propósitos son los que el Señor tiene para nuestra vida. Porque en la pobreza o a lo mejor en la escasez o a lo mejor no estás ganando como te esperabas o no te están saliendo las cosas como tú crees, pero ahí es donde Dios está obrando. Porque muchas veces es ahí donde tenemos nuestro corazón sensible para poder escuchar. En la enfermedad tenemos nuestro corazón sensible para poder oír, porque cuando lo tenemos todo, viene una dureza, una soberbia, y entonces pues no necesitamos de Dios, no necesitamos ahora sí que tenemos todo resuelto, y Dios solamente nos tiene que bendecir, para eso lo necesitamos, pero Dios nos enseña que no es así, que esta teología es completamente errónea, porque la pobreza no es una maldición. ¿Por qué? Porque los cristianos no buscamos esos tesoros terrenales. Y vaya usted a la palabra de Dios en Apocalipsis. En el mensaje, ¿verdad? Donde dice Apocalipsis 2:8, el mensaje a Esmirna. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis usted ve que dice, pero tú eres rico. ¿Sí? Entonces dice, y la blasfemia de los que dicen ser y no lo son. Es decir, después en el 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Pero aquí dice que tú dices que eres pobre, pero eres rico. ¿Por qué? Porque a lo mejor terrenalmente
pues no tienes bienes, riquezas, pero eres rico espiritualmente. Y gloria a Dios, porque el Señor siempre nos insta a poner nuestra mirada en las cosas espirituales y en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales, porque dice, no acumules tesoros, porque aquí, ¿verdad? Todo va a perecer. Entonces, nosotros tenemos que saber que no es una maldición la pobreza. En el punto, ¿verdad? 3 de esta teología dice, la enfermedad es por falta de fe o un pecado oculto. Dice, ¿verdad? Esta teología que no tienes fe para ser sanado. No tienes fe y pues hay cosas que por eso no son como tú quieres. Pero sabemos, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Tiene procesos en nuestra vida y como lo vuelvo a repetir, solo Él sabe qué procesos tiene y cómo los lleva a cabo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aceptar su soberanía sobre nuestras vidas y siempre ser humildes, porque el Señor dice en su palabra, ¿verdad? En el Salmo 18, si usted se va para allá y en varias partes de la palabra de Dios lo reitera, que el Señor, ¿verdad? Dice en el Salmo 18, en este Salmo dice que el Señor aborrece, ¿verdad?, los ojos altivos. Y este Salmo habla mucho a mi vida, ¿verdad?, porque lejos de que nosotros, ¿verdad?, sea a veces de bendición el tener algo, nos vuelve a veces, nos corrompe. Y el Señor nos conoce. Y muchas veces sabe hasta dónde permite. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, ahorita le digo el versículo, dice en el Salmo 18, 27, dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Gloria a Dios por aquel, ¿verdad?, que Dios le permite tener mucho. Nuestras bendiciones, ahorita, más adelante vamos a ver el Señor, ¿verdad?, cómo nos habla a través de las bendiciones que Él nos da, para qué se usan. Entonces dice el Señor, Dios aborrece los ojos altivos, dice, humillarás los ojos altivos, porque el soberbio no quiere escuchar que existe Dios, no quiere someterse al Señor, porque entonces, ¿verdad?, nuestro corazón está no en el Señor, sino en las riquezas. La enfermedad te dicen que es por falta de fe y también manejan bastante lo de la ley de la siembra y la cosecha. Ellos dicen, ¿verdad?, que si tú siembras, tú cosechas. Y muchas veces lo vemos hasta en la televisión. Lo vemos en la televisión que dice, si tú marcas, hoy vas a tener si tú siembras hoy, vas a tener una cosecha grande, porque si tú siembras, y ellos se basan en el versículo que dice Marcos 10:30, si pueden ir para allá, por favor, para que puedan corroborar. Su palabra dice, ¿verdad? Entonces ahí habla en Marcos 10:30, dice esta postura de que siembres porque vas a cosechar, la basan en este versículo que dice que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Entonces aquí en este versículo dice y con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces muchos dicen, aquí dice que si yo siembro voy a recibir 100 veces más de lo que yo siembre, pero se nos olvida mirar la parte cuando dice con persecuciones, ¿sí? Entonces yo creo que hasta ahorita nadie ha sido perseguido, gloria a Dios, ¿verdad? Pero vemos que siempre nos gusta ver la parte atractiva, agradable, que Dios nos va a bendecir, pero no nos gusta ver la parte donde nosotros tenemos también que entender que es en su voluntad. Diga, hermano.
prácticas religiosas, ¿verdad?, afirman y manifiestan que practicando la fe que hay en Dios mediante prácticas como por ejemplo la oración, el ayuno, el diezmo, la ofrenda, piensa que con eso van a traer a ellos bienes materiales y prosperidad, como bien se dice, y salud y todo. Pero realmente vemos la vida de Job, ¿verdad? Así es. Y nos contestamos nosotros, bueno, ¿Job vivía o estaba viviendo en pecaminosidad? No, ciertamente Dios en el proceso que pasó quería algo mejor para él. Así es, entonces aquí vemos que esta teología, ¿verdad? Se trata mucho de exigencias, de que nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso que decíamos de que la enfermedad es porque no tienes fe, esa teología habla de que tú exijas tener la salud, que tú exijas tu salud, que tú digas que tienes la salud ya en este momento y eso va muy lejos de creerlo, de realmente estar creyéndolo, pero sometido a la voluntad de Dios, creyéndolo, pero ahora sí que aceptando también que son procesos o son decisiones que Dios tiene para cada uno. Y entonces también nos vamos a ver los pactos. Muchas veces también están las teologías de los pactos donde dice que pues si tú pactas con Dios, pues vas a entregar algo a cambio, por ejemplo una cantidad de dinero, y tú vas a hacer ese pacto y el Señor lo va a hacer. El Señor va a hacerlo, a prosperarte en tu milagro y lo vas a obtener así. Eso suena más, hermanos, como una compra, como comprar el favor de Dios o la voluntad de Dios, y eso no se compra. Recordemos que así pasó con Simón el Mago, que quiso comprar el don del Espíritu Santo, quiso comprar. Entonces nosotros aquí en los pactos de fe, el trasfondo es que nosotros, ¿verdad?, tengamos entendido que no existe eso, no existe, porque nosotros no podemos pactar con Dios, sino que en el Antiguo Testamento fue Dios el que hizo los pactos con el hombre. Entonces nosotros no tenemos que caer porque muchas veces sale en la televisión, pacta y en este momento te será hecho tu milagro. Y si tú depositas, pues más rápido será. Eso es una mentira, porque no es así. No podemos comprar ni tampoco la voluntad de Dios manejarla a como nosotros decimos. Tenemos que entender que tenemos que estar ahora sí que entendidos que Dios tiene procesos en cada vida. Así es, amén. Entonces, el Señor siempre nos habla, ¿verdad?, que la bendición financiera proviene de Él. Y eso, ¿verdad?, lo vamos a ver en Génesis 39:23. Estamos en el punto 3, los que tienen expositor de la prosperidad en la Biblia. Aquí habla, ¿verdad?, en Génesis 39:23, que Dios, ¿verdad?, es el que prospera. Dios es el que nos ayuda, y aquí habla de José. En Génesis 39:23 dice su palabra: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El Señor, ¿verdad?, es el que hace prosperar. En este caso, José era obediente a Dios y obediente en su trabajo a sus amos. Entonces el Señor lo bendecía, y todo lo que José hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque el Señor le hacía prosperar. La prosperidad viene del Señor, es a través de Él y es en su voluntad, y lo hacía prosperar. Entonces dice aquí que el jefe de la cárcel no tenía cuidado de nada. ¿Por qué? Porque sabía que José
estaba ahí y lo prosperaba. ¿Sí? Vemos también que aquí vemos, ¿verdad?, que tenemos que entender que el Señor en nuestro trabajo nos prospera, pero aquí hay una obediencia de parte de José. Hay una obediencia, hay también una actitud humilde, una actitud en la que nosotros seremos bendecidos, no creyendo que lo somos porque lo merecemos, sino que lo somos por su gracia y su misericordia. Es que estamos aquí, usted y yo, de pie, por su misericordia, por su gracia. Entonces siempre José fue humilde. Si usted lee todo Génesis que habla de José, José llegó a tener un cargo muy importante, que él pudo haberse vengado de la actitud de quienes le hicieron daño. Incluso pudo haber pecado contra la mujer, ¿verdad?, de su amo, pero él tenía el temor de Dios. Entonces ahí fue prosperado, y no fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso, porque él padeció en la cárcel, padeció en muchas maneras hasta que el Señor lo exaltó. Entonces ese era un proceso, pero nosotros a veces, ¿verdad?, siempre por lo regular queremos ganarle al Señor en esos procesos y decir, es que estoy padeciendo porque esto, y encontrar, y a veces solamente tenemos que agradecer y estar agradecidos con el Señor porque Él sabe por qué lo ha permitido. Amén. Entonces dice que en Jueces 18:5 también nos habla que la prosperidad viene en la Biblia y que el Señor nos prospera, pero aquí nos habla cómo, y dice, y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos, en Jueces 18:5. Entonces Él nos prospera en todo, Él nos lleva de su mano, pero nosotros tenemos que humillarnos, es decir, dice, pregunta a Dios, es decir, ven a Él, no tomes decisiones en tu propia sabiduría, porque entonces te estás sintiendo sabio en tu propia opinión, y eso a Dios no le agrada. Humíllate, porque el Señor es altísimo. Entonces nosotros tenemos que siempre entender que Dios, siendo Dios, ¿sí?, se despojó a sí mismo y se humilló, dice su palabra en Filipenses, me parece que es Filipenses 4:7, lo voy a buscar, pero ahí dice, se humilló y fue exaltado hasta lo sumo. Cuanto más nosotros, hermanos, que somos polvo y ceniza, tenemos que estar siempre con una actitud que le agrada a Dios. Dice su palabra en Crónicas, Primera de Crónicas 22:11, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y sea prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios como Él ha dicho. Dios no está ajeno a que tengamos bienes. Aquí dice, edifica tu casa, Dios nos bendice, pero aquí como vemos, ¿verdad?, dice que siempre que el Señor está con nosotros, y ahora está en nosotros. Entonces debemos de entenderlo, hermanos. Amén. Amén. Bueno, Sí, ok. El Señor siempre quiere prosperarnos en todo. Ahí en Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, que tengas salud,
así como prospera tu alma. Es decir, el Señor no se queda corto con el deseo que tiene para nosotros, Amén. que prosperemos en todas las cosas, no las detalla, sino en todo lo que hagamos. Amén. Que tengamos salud, es el deseo de Dios, pero sin dejar afuera la prosperidad de nuestra alma. Es decir, que prosperemos, que caminemos, que avancemos en el terreno espiritual, que nuestra alma también prospere, que no se quede chaparra, que no se quede estancada, que no se quede a media carrera, que prospere en todo lo que el Señor tiene para con nosotros espiritualmente hablando. Amén. Entonces, el deseo de Dios es muy importante. Es decir, tenemos que recibir y aceptar la prosperidad que el Señor nos ofrece, pero no en la forma como estas gentes lo están proyectando. Siembra para que recibas. Da más para que recibas más. Usted lo acaba de decir hace rato, comprando la bendición de Dios. Y esto así no funciona definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios conoce su corazón. ¿En qué forma lo damos? ¿En qué forma lo hacemos? Cuando diezmamos, si diezmamos pensando en que voy a diezmar para recibir de Dios más, estamos equivocados en cuanto a esa forma de pensar. Diezmamos por obediencia, ¿sí? Entonces, no porque yo quiera o piense que voy a recibir más, de ninguna manera. Los que promueven la siembra, y entre más siembres, más recibes, pues es un concepto totalmente equivocado. Pero lamentablemente la gente así lo cree, y esas doctrinas erróneas están muy fomentadas y muy favorecidas. Por eso tenemos que ver muy bien este tipo de corrientes para que una iglesia como la nuestra, que es de sana doctrina, no se caiga ni se corrompa con ese tipo de doctrinas. Amén. Y yo de verdad, hermanos, me gozo mucho cuando escucho testimonios que de verdad, como nunca olvido un testimonio que dijo también el pastor, de que cuando llegó a una farmacia hasta le dieron un descuento y hasta un plus. Ese es el plus que el Señor nos da, la bendición que Dios nos da. Y quien no lo ha vivido, ¿verdad, hermanos? De los que a veces, ¿verdad?, creemos que, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? ¿En qué circunstancias? Y Dios abre la salida y bendice y hace las cosas posibles. El enemigo siempre está al acecho para que tú no vengas, estés desanimado, no asistas a los cultos, para que le sigas sirviendo a los dioses con D minúscula. Pero cuando tú obedeces, el Señor ve la obediencia y premia a sus hijos, porque es como nosotros, hermanos, cuando un hijo obedece, lo premiamos hasta que, aunque no lo pida, nosotros queremos darle algo, porque ha sido obediente. Cuanto más el Señor, que es bueno, ¿verdad? Si nosotros, siendo malos, dice, damos buenas cosas y dádivas a nuestros hijos, cuanto más Él. Entonces vemos también en Josué que la prosperidad viene de Dios. Aquí en Josué 8 dice, nunca se apartará, 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces, aquí está, ¿verdad? Dice, cuando tú medites de día y de noche, y todo te saldrá bien. Aquí el detalle es que, como les vuelvo a repetir, muchas veces se brincan la parte que dice meditarás de día y de noche en la palabra, sino que ya nada más se van a la parte que dice y todo te saldrá bien, porque la palabra lo dice. Sí, la palabra lo dice, pero antes dice que vas a meditar de día y de noche y vas a seguir, porque entonces harás prosperar tu camino. Las partes a veces se podría decir que implica que nosotros nos demos al Señor, es las partes que omite este tipo de teologías y de doctrinas. ¿Por qué? Porque en este tipo de doctrinas todo es bendición y todo es prosperidad, y no existen los problemas ni de ningún tipo para el cristiano.
pero no sé si ustedes han escuchado la narrativa de la mariposa que está en el capullito y a veces la sacan porque la ven que está luchando y está forzando para salir y entonces se convierte en una mariposa, pero antes es un horrible gusano. Y entonces cuando lo ven forzando, le quieren quitar la capa y lo que hacen es que ya la mariposa ya no vuela. ¿Por qué? Porque el proceso en el que se endurecía no lo pudo vivir. Entonces nosotros siempre tenemos que entender que los procesos Dios los tiene para cada quien y Dios sabe por qué los permite. Entonces también vemos que la prosperidad hay también de muchas maneras en la palabra la habla, como es una hora, ¿verdad? Lo voy a resumir, pero habla como la prosperidad. Ahorita vimos, ¿verdad? En la sabiduría, por ejemplo, que dice medita de día y de noche y entonces todo te saldrá bien. También la prosperidad como un progreso de edificación, como lo fue en Esdras 5:8, en Nehemías 2:20, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que el Señor siempre nos está contento con que nosotros edifiquemos, con que nosotros tengamos bienes, pero que jamás querramos sacar a Dios de nuestra vida, ni tampoco que querramos hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque entonces estamos cayendo en un pecado, que es dejar a Dios por un lado y que nuestra voluntad se ejerza. Y la voluntad que se tiene que ejercer es la del Señor. La prosperidad como un estado del alma. Como decía el hermano Jorge, Job 12:6 dice, ¿verdad? Habla de toda esa prosperidad como un estado del alma. Job perdió todo, pero tenía prosperidad en el alma porque no había perdido su fe. Porque él perdió todo, hermanos. Dios le quitó ganado, familia, poco a poquito, y fue una prueba muy grande, ¿sí? Y entonces fue un desierto en el cual él pudo haber tirado todo. Él pudo haber dicho, no, pues ¿cómo Dios me hace esto si yo lo amo? Como muchas veces nosotros decimos, ¿cómo Dios permitió que perdiera a mi hijo? ¿Cómo Dios permitió que pasara esto? ¿Cómo? Pero nosotros debemos entender que Dios sabe por qué lo permite. Por ejemplo, en la vida de Job, Job ya no tenía absolutamente nada. ¿Y qué pasó? Que el Señor dice que él, ¿verdad?, tenía prosperidad en su alma. ¿Por qué? Porque estaba confiando. ¿Y cómo sé que estaba confiando? Porque el Señor, Job dijo, ¿recibiremos de Dios solamente lo malo? Si no, también lo bueno, si no, también lo malo. Sí, perdón, lo bueno. Gracias, pastora. Y entonces recibiremos también lo malo. Entonces dice él, solamente voy a recibir las cosas buenas, sino que en todo tiempo amar a Dios. Si no te salieron las cosas como tú las esperabas, solo Dios sabe por qué no te están saliendo así. Pero acércate a su voluntad porque su voluntad es perfecta y Él sabe por qué lo permite. Entonces, Job, ¿verdad? También vemos que él siguió persistente en su fe, a pesar de que su esposa le dijo, maldice a tu Dios, como muchas veces nos dicen, y lo bueno que vas a la iglesia, porque si no, ¿qué no te pasara? Y lo bueno que te estás acercando a Dios. Entonces el Señor ni siquiera menciona el nombre de esa mujer, la llama mujer fatua, ni siquiera merecía tener su nombre en la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque esas palabras están siendo palabras en contra del Altísimo, porque dice, maldícelo y muérete. ¿Por qué? Por lo que te ha hecho. Entonces, muchas veces tú vas a escuchar, ya no vayas, ya no asistas, por eso no tienes, por eso te están quitando. ¿Por qué? Porque las palabras siempre son las que nos hacen, ¿verdad? Ahí entra el dolor, como dicen, las palabras duelen más que 1000 golpes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta mujer también, Job siguió confiando.
y el Señor lo prosperó al final. Si usted lee el libro de Job, él fue otra vez prosperado, levantado y más veces que lo que había sido, ¿sí? Y también sus amigos al principio llegaron muy seditos, como dicen por ahí, seditos, llegaron a decirle, ay, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Pero después, si usted lee toda la narrativa, fueron siendo más severos hasta que le dijeron, no, pues eso te pasa porque pues tú has de haber pecado, o tú por Dios. ¿Y qué pasa? Que ahí el Señor después también los regaña y les dice que Job no había pecado en nada. Entonces nosotros tenemos que entender que son procesos del Señor, no tomar por nuestra propia perspectiva lo que Dios está haciendo. Entonces vemos, ¿verdad?, que la prosperidad se muestra de muchas maneras. Es una prosperidad tanto económica como decía el pastor, una prosperidad espiritual, que es la que nosotros tenemos que buscar primeramente, porque todo eso ahí se va a quedar. Y cuando nosotros anteponemos el trabajo por el culto, el fútbol por el culto o cualquier cosa por venir al culto, nosotros estamos adorando a dioses con D minúscula. Pero ¿cómo me va a decir usted eso si yo no tengo mañana para comer o para mandar a mi hijo o para hacer un pago? Pues Dios quiere obediencia y Dios quiere verte, que tú le creas, pero que tú estés bajo su voluntad. Yo le creo, pero voy a ir a hacerlo. Entonces tú estás confiando en un Dios con D minúscula, porque Dios en su voluntad nos quiere ver aquí, como dice, medita mi palabra de día y de noche y entonces harás prosperar tu camino, porque vas a decidir con la sabiduría que viene de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice Proverbios 11. Proverbios 11, 14. Dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia. ¿Y donde no hay dirección sabia? Donde estamos decidiendo nosotros en nuestra propia opinión. Dice, y en la multitud de consejeros ahí hay seguridad. Y aquí estamos todos, hermanos. Y aquí está siempre el pastor diciéndonos cualquier consejo, cualquier situación, tenga la confianza de decirnos, porque si no nos dice, ¿cómo sabemos que usted está pasando por una situación? Para orar, para estar pendientes. Pero ahí dice, en la multitud, ¿verdad?, de consejeros hay seguridad. Ahora también dice, en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ahí habla, ¿verdad?, que una humildad, como dice el pastor, de corazón, ¿sí? Porque la humildad no es una condición económica. La humildad es una virtud. Es una virtud que tú seas humilde. No tiene nada que ver con que tú posees o no posees riqueza, sino que la humildad que Dios habla es esa humildad que tengas para mirar al prójimo, para ayudar al prójimo y aún para comprometerte con el Señor. Entonces, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Bueno, la prosperidad como bienestar físico es el punto 7, donde también el Señor nos habla que el alma generosa será prosperada. Proverbios 11:25. El alma generosa. No, es que yo no doy porque me voy a quedar sin nada. Aquí no dice eso. El Señor no se equivoca. Él dice, el alma generosa será prosperada. ¿Sí? Si tú puedes y tienes, tenemos que dar, apoyar, siempre sentir ese gozo por poder dar, porque el Señor lo dice, es mejor dar, es un gozo dar, es mejor que recibir. ¿Por qué? Porque el que da siente gozo, porque puede ayudar, ¿sí? Y a veces el que recibe hasta pena le da, pero ahí el Señor dice, es mejor dar que recibir, porque Dios te está permitiendo dar, que no seas tú, ¿verdad?, el que
cierres tu mano. ¿Por qué? Porque aquí dice, en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Se requiere también a una apariencia física de una persona en estado saludable por comer bien. Eso dice el expositor. También da la idea de estar cubierto de grasa, de ahí de que se relacione con ungir. Y usted va a decir, ¿y esto dice la palabra? Sí dice la palabra, y lo dice en Deuteronomio 32:15. Si usted se va ahí a la palabra, ahí habla de eso, que también es bendición de Dios, dice la apariencia física de una persona en un estado saludable. Porque si usted se va a Deuteronomio 32:15, habla que esa bendición fue la que Dios le dio a Jerusalén. Y dice, pero engordó Jerusalén, y tiró coces. Y entre paréntesis dice, engordaste y te cubriste de grasa. También es una bendición la apariencia física, un estado físico es bendición de Dios. ¿Quién no quiere ser bendecido a través de la salud? Todos, yo creo. Entonces vemos, ¿verdad? En el punto 4, la perspectiva correcta es que la prosperidad es un medio, no es un fin. Por ejemplo, nos vamos a Lucas 12:15. Dice, creo ya lo habíamos leído, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en 1 de Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que no podemos estar amando al dinero y sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque ahí dice, es la raíz de todos los males, ¿sí? ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Si usted va a la parábola, nos lo enseña. En la parábola nos lo enseña el Señor. Más adelante dice en su parábola también está en Lucas, es la parábola que habla y dice, ¿verdad?, que un rico está pensando en guardar toda su riqueza, pero el Señor, ¿verdad?, le dice, gracias, pastor, el Señor le dice, ¿verdad?, Lucas 12:16 les dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, porque no entiendes que las cosas tú no tienes el control, lo tiene el Señor. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso leíamos Apocalipsis, tú dices que eres rico, pero tú dices que eres pobre, pero eres rico, porque era rico para con Dios. Entonces también lo decía Pedro, no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. Y en el nombre de Jesús, levántate, porque tenía riqueza espiritual, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, estar llenos, ¿verdad?, de Él. Entonces, dice su palabra como último punto, en la perspectiva correcta, dice que la prosperidad es un medio, no un fin, y la fe como medio para la solución de problemas. Y dice el Señor, la prosperidad, el Señor quiere que seamos prosperados, y eso lo vemos en el versículo que está, aquí está, en Jeremías 17, 7 y 8, hermanos,
Y también lo puede encontrar en el Salmo 1:3, que se asemejan porque dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Por eso somos árboles junto al río, porque dice, ¿verdad? En Jeremías 17:7-8, seremos como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, ¿sí? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces tenemos que estar pegados, ¿verdad? Dice como el árbol junto a las corrientes de las aguas, porque entonces quiere decir que el Señor, ¿verdad?, nos va a prosperar en su voluntad. Nunca olvide esas palabras, en su voluntad. Entonces, nosotros seríamos unos mentirosos, la iglesia, por eso digo nosotros, en decir que cuando tú llegas a Cristo ya todos tus problemas son solucionados, nada te va a suceder, tú solamente vas a ir de bendición y bendición. Hay muchas doctrinas que hablan acerca de esto, pero no olvidemos que el Señor ciertamente nos quiere bendecir, pero es en su voluntad y también hay procesos que nosotros tenemos que vivir. Y aquí dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Pero si tú no estás junto a las corrientes de las aguas, entonces ahí es una parte que habla que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Porque muchas veces queremos la bendición, pero no queremos la obligación, no queremos el esfuerzo que implica, ¿verdad? Y no porque Dios lo necesite, Dios nos puede bendecir y Dios es misericordioso y obra misericordia, sino porque Él siempre nos está enseñando. Entonces, Él nos ama y quiere que nosotros se cumpla su propósito en nosotros y que nosotros, ¿verdad?, siempre estemos dispuestos a estar con Él. El sufrimiento también es parte de la bendición. No lo olvide como pasó con Job, porque Él sabe, ¿verdad?, que muchas veces en nuestros razonamientos son otros, pero el Señor siempre dice, humíllate, agradece. A veces una enfermedad nos permite estar humildes. A veces una situación, un problema nos permite doblar rodillas al altar, porque a veces cuando estamos bien en todo, ya ni queremos escuchar ni nada. Y también eso lo habla el Salmo 11, que dice que no tengamos en poco a ningún hermano. ¿Por qué? Porque eso también es soberbia, y lo dice en su palabra. En Proverbios 11. Ese proverbio, hermano, léalo todo en casa, porque de verdad que habla de tantos aspectos en el cual siempre nos está diciendo que seamos humildes, porque el Señor, siendo Dios, siempre fue humilde, y eso nos enseñó. Y como último se lo voy a leer, dice, es Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos que menospreciar, nosotros siempre tenemos que ser humildes, agradecidos con el Señor, y lo que nos dan, estar satisfechos y agradecidos que gracias a Dios lo tenemos y que Dios nos lo ha permitido tener, y siempre disponernos para su obra, no diciendo que es nuestro, porque nada es nuestro, hermanos, y siempre estar en obediencia, porque Dios nos ha bendecido y Dios nos ha dado, y el Señor no se queda con nada, hermano, Él es fiel. Y en la conclusión, en 1 de Timoteo 6, del 9 al 10, dice su palabra, ¿verdad?, que nosotros tengamos el oído abierto a expresiones como recibe tu milagro, activa tu fe, declara y decreta y lo tienes. Cuidado, porque usted está escuchando una falsa doctrina, y así hay muchos perdidos dentro de iglesias. No es una sana doctrina. ¿Por qué? Porque está escuchando lo que usted quiere oír y no lo que Dios quiere que usted escuche. Entonces, la Biblia advierte que eso puede resultar muy peligroso, porque puedes estar siempre ambicionando, siempre envidiando, siempre
viendo las cosas materiales. Y Dios no nos manda eso, ¿sí? Siempre estás pensando en el dinero y en cosas materiales. En Proverbios 11:24, para terminar, dice: unos dan a manos llenas, y en la Nueva Versión Internacional dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Y en la Reina Valera dice, Proverbios 11:24, en la Reina Valera 1960 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, ¿sí? Entonces, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, nosotros no podemos retener más de lo que nos es justo porque venimos a pobreza. Somos dueños y responsables de todo eso, hermanos, porque Dios nos está enseñando en esta tarde, y dar es de bendición y nunca va a ser porque Dios nos quiere quitar. Al contrario, decía el rey David: de lo recibido de tu mano es de lo que damos. Y la obediencia trae bendición. Eso siempre téngalo aquí. La obediencia trae bendición, porque cuando obedecemos somos bendecidos, porque el Señor no miente. Entonces nos gozamos de ser cristianos y de tener este entendimiento, y lo invitamos a que asista a los estudios. Son a las 6 p.m. los miércoles, y el domingo a las 9 a.m. escuela dominical en nuestra amada iglesia Árboles junto al río. Y espero que este tema haya sido de bendición a sus vidas. Y sierva inútil soy, y Dios les bendiga a todos. Amén. Agradecemos a nuestro Dios el habernos permitido compartir, escuchar y participar en esta clase, en esta sesión de crecimiento espiritual, de un discipulado sistemático que la Iglesia Árboles junto al río tiene bien definido para ir creciendo y desarrollándonos en el camino del Señor, porque el caminar en el terreno cristiano es demandante y tenemos que estar capacitados y preparados para ello. Gracias a Dios, los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les envían un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Que Dios les bendiga. La iglesia está ubicada en la avenida 20 de noviembre, número 703, Altos Farmacia, París, entre las calles 14 y 16 de la colonia Cazones. Que Dios les bendiga, y les agradecemos a todos los que tuvieron a bien acompañarnos en esta transmisión, y saludamos a los que posteriormente tendrán la oportunidad de escuchar, de ver y de analizar esta transmisión. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Hermanos, gracias a Dios, porque la palabra de Dios es muy clara.